Hola, ¿cómo están? Y bienvenidas a esta semana en Yuriyana Club, donde vemos un poco qué es lo que hemos tenido y por supuesto damos una mirada a qué es lo que se viene. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Así es, la semana pasada no pude estar, pero el día de hoy sí queríamos comentarles un poco acerca de lo que tuvimos el jueves pasado. Bueno, el jueves pasado estuvo nuevamente con nosotros nuestro invitado y colaborador Pedro Amador, muy simpático él, y en esta oportunidad Como él nos siempre. habló, sí, como siempre, gracioso y divertido, me encanta escucharlo. Y en esta oportunidad él nos habló acerca de cómo podemos manejar determinadas circunstancias no, que de repente nos producen estrés, circunstancias especiales, coyunturas especiales con personas muy cercanas a nosotros, ya sean amigas, pareja, mamá, etc, etc. Y definitivamente, pues él comenzó con el tema de que no debemos etiquetar a las personas. Y a Ujú. veces sí caemos en ese tema, ¿no? Yo misma estaba haciendo una retrospección y muchas veces sí, porque tuve una experiencia con alguna persona de determinadas características. A veces uno dice, ah, ya, todas las, no sé, las personas de tal lugar son así. Y no es así, pero a veces nos dejamos sesgar, ¿no? El partido por Sí. el tema de las Una de etiquetas. las cosas que hablamos fue precisamente de la importancia del beneficio, de dar el beneficio de la duda. Así es. Porque a veces podemos creer, ah, no, mi amiga es así, entonces cuando ella me dice X es porque me quiere fastidiar o porque ella es muy religiosa o porque ella es así o porque ella es así. E inmediatamente creemos que sabemos leerle la mente a la otra persona y que ya sabemos cuál ha sido su intención y la juzgamos de acuerdo a una intención que en realidad nosotros nos estamos imaginando. Entonces, dar ese beneficio de la duda. Pensar que de repente la persona puede haber dicho algo que aunque nos moleste, viene desde un buen lugar, desde un lugar de cariño, de amor, de lo que sea. Y con esa, y sobre todo diría yo, aceptar que no podemos, al menos hoy por hoy, a veces quizás nos la chantamos, pero generalmente no podemos leerle la mente a nadie. Y Así es, porque además sí. cada persona también tiene diferentes momentos y una Ujú. persona puede estar pasando un momento difícil de repente y dijo Claro. algo, pero a veces también tenemos el síndrome de víctimas, ¿no? Que todo nos parece que está en contra de nosotras. Me habló mal, me miró mal y a veces no es así, a veces lo tenemos en la cabeza. También me ha pasado. Sí, no, Normalmente, y ni siquiera de víctimas, yo diría nos da un ataque de egocentrismo. O sea, el mundo, así no nos guste, no gira alrededor de nosotros. No todo el mundo está pendiente ni de qué hacemos, ni qué queremos, ni etcétera, ni... Y por eso es que es tan importante decir también lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, es que lo tenía que saber. La otra persona tenía que saber qué era lo que yo esperaba. O la otra persona tenía que saber qué es lo que yo quería. Y nuevamente estamos saltando conclusiones, nadie tiene por qué, así como nosotros no podemos leerle la mente al otro, nadie tiene que poder leernos la mente a nosotros. Podemos más o menos intuir si conocemos a alguien qué es lo que le gusta por experiencias pasadas, pero aún así, no sé si a ti te ha pasado, Irma, los gustos pueden cambiar. sí, claro que sí, nosotros evolucionamos a lo largo de la historia, de nuestra vida, pero lo que sí es importante es no presuponer. Y a Ujú. veces nos pasa con nuestras parejas, ¿no? Yo a veces presupongo que mi esposo sabe que me sentí mal. Y normalmente nosotras tendemos a decir, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Pero en el fondo, cuando dices nada, a veces te pasa todo o estás molesta por Claro. algo. Entonces, sí, en algún momento cuando recién, nuestros primeros años, él me decía, pero yo no entiendo, me decía, me dices que no te pasa nada, pero algo tienes. Entonces ya, es importante hablarlo, porque como tú bien dijiste, la otra persona no es adivina, ni te puede leer la mente, ni puede Claro, adivinar en qué te está pasando. Y sí, sí me ha exacto. pasado varias veces, ¿no? Que digo nada, Sí. pero al final ese nada
tiene algo escondido ahí que no lo quiero decir porque presupongo que la otra persona ya se dio cuenta. Y no O que necesariamente cualquier tenía que cosa. saberlo, ¿no? Puede ¿Cómo pasar no lo hasta con vas a una ver si amiga. llevamos tanto tiempo juntos o lo que Sí, fuera, ¿no? Sí. tendrías que haber sabido que yo estaba incómoda, pero si no lo dices, es difícil que la otra persona lo pueda leer o lo pueda adivinar. Y Sí, sí, me ha hablando de pasado. dinámicas de pareja, algo que probablemente, si ya lo han visto, lo encontraron divertido, si no lo han visto, lo van a encontrar divertido, es cuando hablamos con Pedro y le preguntamos, ok, Pedro, ¿cuál es la, ¿no? ¿Cuál es la clave para tener una buena dinámica entre parejas? ¿Y qué fue lo que dijo Irma? El ingrediente, tú le dices, ¿cuál es el ingrediente para una buena relación en pareja? Yo, de verdad que me pareció súper divertido, dijo tener la clave del celular de tu pareja. Eso fue lo que dijo. No sé si lo dijo en broma o en No sentido. sabemos, es un misterio, no podemos leerle la mente, hay que darle el beneficio de la duda, pero también verán mi reacción que personalmente, inmediatamente dije no, no, porque creo que más bien eso va en contra de la confianza. Y sí conozco a personas, y sin juzgarlas, que sin ningún reparo pueden entrar al teléfono de la pareja, revisar los textos, los emails, los posts, todas sus actividades en el celular. Y si eso las hace feliz, en buena hora. Desde mi perspectiva y en mi experiencia, prefiero dar, uno, no solamente el beneficio de la duda, sino además de eso, alimentar la confianza que debo tenerle a mi pareja. Y si mi pareja me falla, bueno, pues pérdida de mi pareja, o sea, eso ya es otro tema. Pero creo que por mi salud mental, y yo creo que por la salud mental de muchas de nosotras, confiar sabiendo que nosotras estamos haciendo lo correcto siempre es mejor. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que es un voto de confianza el formar una relación de pareja y que no necesitamos estar mirando el celular para, porque es como una desconfianza. Yo creo que querer mirar el teléfono del otro para mí es un sinónimo de desconfianza. Y rapidito les cuento lo que le pasó a una persona que conocí. Ella desconfiaba y tenía la seguridad que su esposo la estaba engañando. Y le bajaron un app, creo que era, no recuerdo qué era, para poder acceder al celular, que quería Mm. ella acceder. Pero no saben lo que le pasó, lo hizo desde la computadora de su casa y finalmente la hackearon y le robaron dinero. Porque al bajar esa aplicación, ok, ella Claro, pudo acceder al abrió, se teléfono. puso vulnerable ante los hackers. Así es que moraleja, en verdad tengan cuidado con eso, porque de verdad ya estaba Bueno, molesta. y les cuento algo más allá de los hackers, aquí en Estados Unidos es delincuencial. Está penado por ley el romper, el irrumpir, el invadir espacios Privacidad. privados de la otra persona, incluido el celular y la computadora. Entrar sin permiso a la computadora de otra persona, si sean parejas, no está permitido por ley. Y aquellas personas que lo han hecho se han visto en problemas con la ley porque es un delito. Y lo ven como un delito de invasión a la privacidad, que es exactamente como yo lo veo. O sea, ¿por qué vamos a agredir de esa manera a la pareja, a la persona que supuestamente amamos? Y claro, yo entiendo, hay casos donde habrán pues dudas y habrán temores de infidelidad, generalmente de infidelidad, y que llevan a algunas personas a querer saber qué está escondiendo la otra persona. El problema no es lo que está escondiendo la otra persona. Creo que ahí el problema es la relación. Y Sí. eso es importante. Porque el enterarse, entre comillas, no va, además conozco un caso de una persona que se enteró, buscó, hurgó, y aún así se lo Encontró, negaron. Y aún encontró, así se lo negaron. Y la mejor de todas es que no solamente comprobó algo que le hizo daño, sino que durante el proceso además tuvo que aceptar que ya estaba perdonando algo
que le había hecho daño. De repente, para tal caso, si igualito iban a comenzaron en el punto A, dieron todo un giro y terminaron en el punto A. Por un lado, de repente era mejor nunca enterarse, No o yo saberlo. diría más allá de eso, se perdió una gran oportunidad de tener una conversación honesta, una conversación de entender cuáles son las prioridades en una pareja y a veces también entender, y en algún momento creo que invitaremos a alguien para hablar de esto, pero también creo que es importante entender que la infidelidad no necesariamente quiere decir desamor. Puede haber una necesidad insatisfecha, una falta de comunicación, puede ser emocional, física, lo que fuera, pero a veces estamos muy parametrados, ¿no? Es blanco o negro. Y la pregunta, y lo peor de todo es que muchas veces las mujeres terminan perdonando una infidelidad. Entonces, ¿para qué se hizo tanto barullo? Es lo que a veces no entiendo. Si Sí, tanto te eso es molesta cierto. la infidelidad y sigues en la relación, hay algo ahí que no cuadra o estás aminorando lo que tú sientes y estás aminorando el respeto a los valores que te son importantes, que es otro tema, ¿no? Hay muchos temas ahí muy interesantes. Sí, estaba súper interesante, ¿no? Y él también nos dio algunas técnicas, ¿no? Para Ujú. el tema de conciliar este tipo de situaciones, ¿no? Y la primera que también dijo que era la Matrix, ¿no? Que era Sí. que lo evadas, pues si es algo sin importancia, pues dejarlo pasar. Si no está relacionado con algo que te puede afectar en el futuro, ¿no? Tienes que evaluar eso. Pero lo otro que es justamente lo que tú has dicho es conversar, ¿no? Evaluar la relación que tengo con esa persona y ver cuáles son las discusiones que se repiten y por qué se repiten y conversarlas abiertamente. Él inclusive sugirió que cada mes, ¿no? Periódicamente él se reunía con su pareja y veía esos temas. Y bueno, yo no lo había visto así como un proceso, pero yo he aprendido a ser bastante abierta y transparente, porque normalmente yo era de las personas que ya, sí, ya pasó, pero a veces me guardaba cosas y no Mm. decía cosas que me molestaban o que me fastidiaban. Pero a la larga, eso hacía que esas cosas, si yo no les decía, peor, ¿no? Claro. Me molestaba. Y al Se van final acumulando. ajá, a quien le estaba haciendo daño era a mí y a la Mm. relación también, ya sea con mi hermana, ya sea con mi mamá o ya sea con tu pareja, ¿no? Entonces, una cosa que he aprendido es a ser más transparente con las personas que yo aprecio, porque mi mamá siempre me decía algo, ¿no? Que siempre se me ha quedado, o sea, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Entonces, Ujú. a mí no me gustaría que no me digan las cosas transparentes. Entonces, para yo también pedir esa reciprocidad, trato de ser transparente con cualquier situación que me incomoda. Y eso justamente recomendó Pedro, ¿no? Y Pedro al Sí. final decía, pero si ya no funciona, ¿no? Porque reúnanse para ver sus prioridades, ¿no? Etc, etc. Entonces busquen ayuda de un tercero. Que eso Y ver también, cómo están, ¿no? Una de las cosas que dijo Pedro y que creo que es totalmente cierto, es que uno de los mayores enemigos de la pareja ni siquiera entró a la infidelidad, no, la tecnología, el oh celular. sí, Entonces, que si uno va a pasar tiempo con otra persona, yo diría más allá de la pareja, con una amiga, con cualquier, especialmente con los hijos, ¿no? En fin, lo importante es dejar el celular de lado. O sea, de nada, no nos estamos comunicando si cada uno está mirando su pantalla. No nos estamos comunicando si cada uno está pasando y haciendo un swipe con el dedo para ver el siguiente video. o Y a la hora de texteando, ¿no? comunicarte, claro, Los, y a la hora de comunicarse, algo que siempre sugiero, especialmente cuando estábamos hablando de temas que pueden ser contenciosos, es evitar lo que le llamo las palabras dinamita. ¿Cuáles son las palabras dinamita? Los adjetivos. Nuevamente regresando a darle el beneficio de la duda a otra persona. Si hubo algo que nos molestó y decimos sí, porque hiciste esto con maldad, o ya al ponerle un calificativo, la otra persona no va a reaccionar al hecho, va a reaccionar a nuestro calificativo. ¿Por qué me llamaste mala? ¿Por qué dijiste que lo hice por mal? Entonces, ahora ya la discusión se desvió
hacia el calificativo, hacia el adjetivo. Entonces, eso son palabras dinamita, palabras detonantes, que lo único que hacen es, de alguna manera, desvían una comunicación de algo que es válido, que es algo que nos molestó. Entonces, más bien es mejor mencionar el hecho, ¿no? Cuando tú hiciste esto, yo me sentí así. Ujú. Entonces ya es el hecho, no es la persona, porque como bien Ajá. dijiste, Irma, todos podemos tener nuestros 15 minutos y de repente en un momento hicimos algo que hirió a la otra persona. Si nos puntualizan el hecho, es mucho más fácil decir, ok, eso fue algo que hice, eso no es algo que digamos que me califica, es solamente algo que hice, lo siento, y se puede pedir, y de ahí puede comenzar una conversación de, ¿y por qué te molesta este tipo de actos? ¿Por qué no me dijiste? Lo que fuera. Pero comenzó una conversación constructiva. Pero si no lo hacemos y más bien catalogamos a la otra persona y no mencionamos el hecho de una manera quizá más clínica, pero en este caso más que ayuda, facilita la conversación, también podemos terminar con conversaciones que son tan destructivas como si no hablamos y miramos la pantalla en nuestro celular. Claro, porque confrontamos, al usar un calificativo que puede ofender a la otra persona, confrontamos en vez de comunicarnos y conciliar, porque la idea es justamente conciliar. ¿Qué O no, pasó? o no, o sea, es que yo creo que no debe haber, desde mi perspectiva, creo que no debe haber temor a no conciliar. Podemos llegar a la conclusión de que no estamos de acuerdo. Pero de una manera genuina y sin ofender. Ahí vienen los calificativos. El problema de los calificativos no es que, o sea, no es tanto el conciliar o no, el problema de los calificativos es que estamos indirectamente y a veces directamente calificando a la otra persona. Y más allá de que le estamos calificando y se pueda ofender, aún para nuestros propios intereses, la discusión ya no va a ser en torno a cómo me miraste o qué me hiciste, si me tiraste una Coca-Cola por la cabeza. No, ya no va a ser de eso. La discusión se va a centrar en el calificativo. ¿Por qué me llamaste mala? ¿Por qué dices Claro. que lo hice con mala intención? Cuando yo no tengo mala intención, yo me tropecé. Te tiré la Coca-Cola, pero fue de casualidad, discúlpame, yo no soy mal. ¿Por qué dices que lo hice con mala intención? Siempre me acusas de... Y ya comenzó. La discusión se centró en qué? En el calificativo. Entonces, por eso a veces es difícil, ¿no? Porque queremos calificar lo que nos han hecho, estamos indignadas, pero ahí viene el no reaccionar, sino decir, ok, me molestó, me arruinó mi vestido, lo que fuera, quiero hablar de cuando me botó esa soda encima o lo que fuera, ¿no? Sin calificativos. Pero bueno, si no han visto, como siempre, el Entre Amigas con en Entre Amigas con Yuriyana Club, donde tuvimos este jueves con nosotras a Pedro Amador. Recuerden que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y ahí lo van a poder ver. Sí, y un consejo es que también disfruten el momento cuando están rodeados de las personas queridas. Claro. A veces estamos con el celular, contestando WhatsApp que pueden esperar una hora, no sé. Yo he visto, la vez pasada salí con mi esposo a cenar y vimos así literal, ¿ah? Era así para Pedro Amador. Vimos a una pareja que estaban sentados en el mismo restaurante y estaban así todo el rato, cada uno en su celular, pero no hablaban nada o no sé si se estaban whatsappeando entre ellos, pero no Bueno, ahí hablaban a nada. veces lo que me surge a mí es la pregunta de si verdaderamente disfrutan de su compañía mutua, ¿no? Creo que lo que nos ha permitido el celular no solamente es conectarnos, sino muchas veces y cada vez más, creo yo, desconectarnos del otro. O sea, Desconectarnos de las desafortunadamente personas. las redes sociales y los celulares nos desconectan y ya no tenemos que hablar de qué cosa me molestó, de lo que hiciste, no tenemos que limar asperezas, no tenemos que hacer nada porque ¿sabes qué? Puedo cenar contigo, así nuestra relación esté pésima porque puedo ver mi celular
y ya no tengo que ni mirarte, ni hablarte, ni nada. Y muchas veces incluso diría yo, por inseguridad y por no decir, pero aún me quieres, pero aún me amas, pero aún disfrutas de mi compañía, nosotras también nos enfrascamos en mirar la pantalla y nos olvidamos de reconectarnos con la persona que tenemos enfrente. Así es, sí. O también he visto muchas mamás que le dan el celular a los niños cuando están almorzando en un lugar público y los niños están así. Es más, hasta le ponen un parantito y comen con la pantalla. Entonces ese niño Claro. no interactúa en familia. O sea, yo digo, si eso lo hacen en la calle, lo deben hacer en la casa también. Me quedé de verdad bien pensando, ¿no? Gracias a Dios Bueno, que en mi época, cuando mi hijo era pequeño, no teníamos tanta invasión de redes sociales, porque de verdad que sí es terrible. Bueno, acá en la bueno, casa pero eso tenemos es dos porque creo yo, ahí jóvenes, la pregunta es qué tanto disfrutas de tu rol de madre. Y si claro. no estás disfrutando de tu rol de madre y no disfrutas interactuar con tu hijo, con tu hija, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede mejorar la relación? O sea, nuevamente lo que te permite el celular es desconectarte. Y lo que permite el celular o el iPad, el tablet, lo que fuera, cuando tenemos un niño y simplemente le ponemos un video, es no tener que prestarle atención, no tener que cuidar a ese niño que, claro, distraído, ya no va a interrumpir el almuerzo, ya no va a meterse en problemas, en problemas entre comillas, porque lo natural es que un niño, y cuando hablo en niño estoy hablando sin género, niño o niña, que un niño sea activo. Y Ujú, sí, si lo llevas a un restaurante, vas a tener que cuidar, vas a tener que correr detrás, vas a tener, dependiendo de la edad, ¿no? Pero especialmente ya, si es pequeño, ¿quién no ha tenido que correr atrás de sus hijos? No te queda. claro. Pero lo más fácil es, a veces dicen, enchufarlo a un video. Y ahí es donde la pregunta es para los padres. ¿Qué tanto verdaderamente te sientes comprometido con tu rol de cuidar a ese ser humano? Hay todo un estudio, por ejemplo, de cómo han retrocedido en sus capacidades sociales, de interacción social, de saber cómo responder, cómo leer microexpresiones, cómo responder a una sonrisa, cómo leer a la otra persona y más o menos intuir si tiene buena, no tan buena intuición, etcétera. Obviamente sin llegar a conclusiones, pero teniendo ese conocimiento de interacción social, eso se ha perdido a raíz de COVID. Y Así es. muchas de las generaciones que pasaron esos 2, 3 años en lugares donde toda la interacción era a través de la pantalla de un celular o de la computadora, perdieron esa habilidad que te da el estar en 3D viendo, porque no solamente son las expresiones de la cara. Una persona impaciente va a comenzar a mover la pierna, ya te das cuenta que no está prestando atención, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos signos de nuestra expresión corporal que son importantes y esa es parte de la socialización y eso nos ayuda como adultos a manejar situaciones a veces difíciles en lugares de trabajo, en relaciones interpersonales, etcétera. Si no le enseñamos eso a nuestros hijos, estamos mandándolos al mundo con un vacío de conocimiento. Sí, de hecho que sí, muchos niños de hijas de personas del trabajo que conozco que han estado en la pandemia pequeños han tenido algunos problemas para interactuar o para adaptarse a sus colegios, porque Claro, precisamente son niños que nacieron de repente en el 2019 y que en el 2020 tenían un año y el 2021 también, entonces han pasado los 3 primeros años de su vida aislados y no claro. han tenido contacto con otros niños a no ser que tuvieran hermanos. Pero sí, Sí, por eso es importante siempre interactuar con nuestros hijos, enseñarles, ¿no?, a compartir en familia y no simplemente pues descuidarlos, como tú dices, ¿no? A veces es cómodo, sí, y a veces también nosotros los humanos somos cómodos, pero creo que si estamos ejerciendo un rol, el que fuera, ¿no? sí. Tenemos que hacerlo de la mejor manera con nosotras mismas.
Y yo creo que diciendo cómo estás siendo generoso. O sea, nuevamente, para mí ahí inmediatamente la mejor llave para entender nuestra situación es la pregunta. Y la pregunta ahí es ¿por qué? ¿Por qué me está costando interactuar con mis hijos? ¿Por qué me está costando contarles un cuento, conversar con ellos durante el almuerzo? ¿Por qué estoy permitiendo esa desconexión? Y de repente la respuesta es estoy cansada, tengo mucho trabajo, estoy abrumada por las finanzas. Y entonces sabrás, ok, eso está impactando y ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo? Pero para saber el cómo puedo, tenemos que identificar cuál es el reto que tenemos que solucionar. Pero bueno, nuevamente, si no lo han visto, las invitamos. Acuérdense, les voy a poner aquí nuestro canal de YouTube para que puedan entrar. Allí están todos nuestros Entre Amigas con Yuriyana Club. Van a encontrar obviamente el episodio con Pedro Amador. Las invitamos para que lo vean y también, por supuesto, que nos sigan en redes sociales. Ahí está nuestro TikTok, nuestras cuentas de Instagram y Facebook y por supuesto que pueden visitarnos también a nuestra página web que es yuriyana.club para que vean qué es lo que les estamos preparando y eso me recuerda, voy a poner aquí el micrófono a un costadito, que este mes de mayo, precisamente porque es el mes de la madre y la madre yo diría es uno de los arquetipos más importantes, no es el único, pero es uno de los arquetipos de mujer más importantes, ¿no? Está la doncella, la madre y lo que le dicen el crone o la sabia, ¿no? Y bueno, entonces la madre es un arquetipo importante en lo que es la feminidad. Y digamos que celebrando eso, les tenemos un regalito, una exploración de 4 sesiones a lo largo del mes de mayo, donde vamos a tener, podemos llamarle un taller de mindfulness. Siempre estamos nosotros buscándoles cosas que puedan nutrirlas, alimentarlas, que les sean útiles. Y bueno, encontramos estas, en realidad son unas cartas de mindfulness. Se llama Self-Care Meditation. Son meditaciones para cuidado personal. En este caso, este de aquí es de Elef Mental Space, así se llama. Y bueno, decidimos que sería bueno, y les voy a mostrar una, solamente vamos a ver al azar qué cosa nos sale que decidimos que sería bueno compartir esto con ustedes. Miren, aquí, por ejemplo, dice, aunque están en inglés, voy a traducirlas para ustedes, dice, el verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos horizontes, pero en hacer que nuestros ojos tengan nueva luz. Y me parece, cada uno de estos pensamientos son hermosos y qué importante es tener, creo yo, Irma, esa apertura a ver nuestra realidad con nuevos ojos, desde distintas perspectivas, a estar abiertas a encontrar la magia aún dentro de lo más cotidiano. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, a veces nos dejamos llevar por la rutina y no disfrutamos alguna cosa bonita que pasa, ¿no? La vez pasada me levanté, por ejemplo, y me levanté temprano, pero nunca abro esta cortina, ¿no? Porque los gatos a veces se suben. Y vi, y el sol estaba saliendo, pero fue tan bonito ese instante. Yo me levantaba para ir al baño, pero me quedé mirando y de verdad que me pareció tan lindo y me hizo el día, porque tenía Claro. 1000 cosas, creo, pero amanecí y dije, qué bonito, está amaneciendo. Hacía tiempo que no veía el amanecer. Sí. Y muchas de estas meditaciones, bueno, este es un pensamiento, son 52 cartas. Yo creo que posiblemente vamos a hacer unas 4 exploraciones por sesión y donde vamos a comenzar con un pensamiento, vamos a hablar un poco acerca, por ejemplo, en este caso, de la importancia, ¿no? De permitirnos descubrir los pequeños milagros y los pequeños regalitos que nos da la vida en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, tanto internos como lo que nos rodea.
Y después de hablar un poco de lo que significa cada carta, cada mensaje, por ejemplo, es de Marcel Proust, este pensamiento, tiene una cita de distintos pensadores, filósofos, etcétera. Después de eso vamos a hacer el ejercicio que está al reverso de la carta y donde vamos a tener en muchos casos una meditación guiada, vamos a tener distintos ejercicios, todos con la finalidad de reforzar nuestra capacidad de vivir en el momento y sobre todo de vivir no solamente con gratitud, sino también con emoción y con esa emoción de descubrimiento que muchas veces nos alimenta el alma y sobre todo nos recuerda que si no podemos hacer nada sobre lo que hicimos ayer y todavía no podemos hacer nada sobre lo que haremos mañana, hoy sí podemos trabajar en hacer de nuestra vida un momento sobre otro, sobre otro, sobre otro, que haga que sea más enriquecedora cada vez. Y bueno, eso es lo que tenemos para este jueves. Así es que las esperamos este jueves. Hasta pronto.